Saludos, muy buenas tardes de este 25 de julio, día muy caluroso aquí en Barcelona, en España. Hoy vamos a tratar, tal y como anunciábamos, sobre la estrategia regional que creemos que se está produciendo desde hace ya algunos años en América Latina. Últimamente con la eliminación de compromiso social lista 5 en Ecuador y la intención de eliminar también el más al socialismo en Bolivia, para que no pueda haber pues una candidatura progresista a las presidenciales de ambos países. Tenemos hoy como invitados a Gabriel Villalba, quien es activista, abogado, experto en geopolítica y comunicación política y director del CENAC en Bolivia. Muy buenas tardes aquí en España. ¿Qué tal, Manel? Buenas tardes también aquí en Bolivia. Un placer compartir con ustedes, felicitar por generar este espacio de pensamiento crítico para develar también los libretos, la intencionalidad política de, valga la redundancia, la geopolítica de dominación imperial en nuestros países, en Ecuador, en Bolivia, en Latinoamérica. Pues nada, un placer compartir con ustedes. Queremos por el momento disculpar la no presencia de la exasambleísta Sofía Espín, quien ayer a última hora nos comunicó que, bueno, por algún tipo de presión, por algún tipo de tema personal, pues a lo mejor no podría estar acompañándonos. Empezamos el programa, evidentemente, le damos un abrazo solidario, sea cual sea el problema que no le ha podido permitir estar con nosotros en este momento. Tuvimos el gusto de entrevistarla hace 3 semanas, sabemos su opinión y evidentemente solidaridad al máximo. Ella está en México como otros compañeros asilados, los compañeros suyos asilados, y evidentemente pues sea lo que sea, mucha fuerza y vendrán tiempos mejores. Entonces pues vamos a empezar la entrevista. Ustedes saben que el Piel Roja es un formato de tú a tú en el cual yo hago preguntas y los intervinientes responden con su mejor criterio. Un espacio que dura sobre entre 40 y 50 minutos y vamos a tratar sobre la actualidad de este tema que les he anunciado. Déjenme, porque luego me olvido a la hora de irme, agradecer enormemente a nuestro community manager del estado.net, que es nuestro amigo Óscar Oramas, y al productor del programa, Leo García, quien es el responsable de que todo esto salga bien y por eso siempre sale bien. Vamos a empezar sin más ya con la primera pregunta. Evidentemente esta no es de estrategia regional, pero sí de tremenda actualidad. Comentábamos hace un momento en la espera con el compañero Gabo que las imágenes que estamos viendo en España de la pandemia, tanto en Ecuador como en Bolivia, son sobrecogedoras. En Bolivia hoy veía precisamente en el noticiero de aquí de España que las morgues están sobresaturadas y bueno, pues la pregunta que le haríamos, la primera sería ¿habrá un antes y un después de la pandemia? Eh, Manel, nuevamente felicitar a el Estado.net y a Piel Roja. Y para ya responder tu pregunta de lleno, creo que sí, ¿no? Nuestra generación, al menos las generaciones millennials, centennials, es la primera vez que les toca vivir una pandemia como tal. No vivieron lo que fue la mal llamada gripe española, no vivieron situaciones en las cuales hemos tenido que estar obligados a las no exposiciones sociales y a las sobreexposiciones virtuales. Creo que sin duda está cambiando el panorama geopolítico a nivel internacional en Europa, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España, lo que está pasando en toda Europa continental, lo que está pasando en Estados Unidos. Mira, que el sistema como tal político está colapsando a partir del asesinato de George Floyd, que la gente también ha salido a las calles a pesar de la pandemia. En Bolivia, en Ecuador fue el panorama más sombrío de cómo la gente en Guayaquil moría en las calles y se recogían los cadáveres. Nos parecía algo lejano. En Bolivia estamos pasando exactamente lo mismo. Está muriendo gente en La Paz, está muriendo gente en las calles de Cochabamba. Entonces, sin duda también los sistemas sanitarios se van a repensar desde una lógica que estaba ligada al liberalismo, estaba ligada al servicio estrictamente privado, pues ahora todos los estados a nivel mundial están repensando
mencionando la sanidad, la salud como un servicio público que tiene que ser potenciado a su máxima expresión para precisamente combatir esta clase de pandemias que en los próximos años pueden ser también continuas, ¿no? Y recurrentes. Entonces, sin duda, está cambiando. Eso que llaman la nueva normalidad, pues estamos empezando a construir un nuevo sentido común global, un nuevo sentido común latinoamericano que sin duda nos está moviendo, si quieres, las estructuras mentales y las estructuras sociales en nuestros países. Qué bueno va a ser que casi todos los países del mundo hagan un pensamiento y den prioridad a la salud. Esto lo vamos a tener la posibilidad de verlo muy pronto, si como felizmente dicen, pronto tendremos alguna vacuna para aplicar a esta pandemia, veremos si esa vacuna llega con celeridad a todos los países. Siguiente pregunta. Ecuador y Bolivia no son países pobres al uso, han sido pobremente presididos durante décadas. ¿Qué posición económica les queda después de la pandemia? Bueno, se ha manejado ese falso dilema, ese falso estereotipo continental de que Latinoamérica era un estado pobre, perdón, era un continente pobre, era un continente del tercer mundo, ¿no? Esa teoría del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Pero Latinoamérica es el continente con mayor biodiversidad del planeta. La mayor reserva de biodiversidad del planeta está en Latinoamérica. El mayor reservorio de agua dulce del planeta se encuentra en Latinoamérica. El mayor reservorio de litio que está moviendo las estructuras del ciclo y las eras tecnológicas se encuentra también en Latinoamérica. También, por esa misma riqueza de nuestro continente, no son casuales las bases militares norteamericanas. Colombia es el país en Latinoamérica que tiene mayor cantidad de bases militares en su territorio. La segunda base militar más grande del Reino Unido se encuentra precisamente en las Malvinas, ¿no? Ahí colindando con Latinoamérica. Las bases militares en Ecuador teníamos la base militar de Manta, por ejemplo, ¿no? Un enclave geopolítico militar de dominación. En Bolivia lo propio, en la región del Trópico de Cochabamba. Sin duda, se nos ha calificado durante muchísimos años como un continente pobre, como un continente que no tenía nada que ofrecerle. Pero sin duda, en los últimos años han demostrado a través de los procesos políticos progresistas que Latinoamérica tiene mucho que darle al mundo, tiene mucho que darle desde el punto de vista también ideológico, desde el punto de vista de nuevos paradigmas, y sin duda es por eso que estamos en una disputa permanente con lo que Atilio Borón llama la geopolítica de dominación imperial y el control de la gran isla americana. Para Estados Unidos, el control de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica corresponde a su política interna, ¿no? A su política nacional. Es por eso que les dicen que Venezuela es una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos, ¿no? Porque para ellos el control de toda esa gran isla americana es su tuición, digamos, por así decirlo. Entonces, Ecuador tiene mucho que darle al mundo, le ha dado ya innumerables paradigmas, por ejemplo, la plurinacionalidad, lo propio Bolivia, nuevamente el realce a los pueblos indígenas, todo ese sistema político inclusivo y plural. Creo que tenemos mucho que darle al mundo y tenemos que quebrar con ese viejo estereotipo de que Latinoamérica es simplemente replicador del pensamiento eurocéntrico. Hemos deconstruido el pensamiento eurocéntrico y estamos generando nuevos paradigmas civilizatorios, políticos, sociales y culturales. O sea, haciendo una síntesis de su respuesta sería que Bolivia y Ecuador y otros países de Latinoamérica, evidentemente, bien gestionados, tienen todas las posibilidades del mundo de tener una vida digna y poder pues, autoabastecerse con sus propios recursos y ser competitivos. Sí, y además plantearle nuevos modelos políticos y económicos al mundo. Mira, Bolivia ha sido ampliamente galardonada en su sistema económico por la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, los organismos económicos especializados, la ONU, por esta función de la nacionalización de nuestros recursos estratégicos. Mira, Bolivia hace ya más de 15 años se ha planteado la nacionalización de sus recursos estratégicos y hoy día Europa está volviendo a repensar la nacionalización de sus ferrocarriles, la nacionalización de sus empresas estratégicas,
estratégicas. Entonces, no solamente es el plano estrictamente estructural, sino también que en el plano superestructural, Latinoamérica está brindando nuevas formas de entender la política y entender la vida como tal, las relaciones sociales. Es más, diversas organizaciones, fuerzas políticas europeas vienen a Latinoamérica como un laboratorio social para estudiar los procesos progresistas venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos. Entonces, creo que sin duda estamos generando también teoría de este lado del sur. Estamos repensando el mundo desde el sur. Interesante. Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa, probablemente ahora Luis Arce, esperemos que no. Bueno, pues están sufriendo el lawfare como otros muchos, pero bueno, estos que he dicho son casos evidentes y están sufriendo persecución política. ¿Es una estrategia regional? Sin duda es de manual. Es una estrategia de manual porque, como te dije, hay que repensar Latinoamérica amenazada permanentemente por la geopolítica de dominación imperial. No en vano se dio el Plan Cóndor en Latinoamérica. No en vano, después de que los regímenes totalitarios, dictatoriales, puestos por la Escuela de las Américas en Latinoamérica, en los países que tú mencionabas, después hayan tenido que renegociar, hipotecar sus países y la economía de sus países a través del Consenso de Washington, por ejemplo, ¿no? Que era la renegociación de la deuda adquirida por los gobiernos dictatoriales del Plan Cóndor. Entonces, sin duda, tenemos una amenaza permanente de Estados Unidos y la geopolítica de dominación imperial hacia nuestros países, hacia nuestros estados, pues utilizan esta clase de manuales políticos, la doctrina del shock, que utilizan el lawfare, que utilizan el armar a estos grupos irregulares, casi paramilitares, como lo han hecho en Bolivia, violentos, que nuevamente rearticulan y se retrotraen a los valores republicanos, a los valores coloniales, a los valores racistas, como aquí en Bolivia son la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo fascista armado, organizado por el Comité Cívico de Santa Cruz, y la Resistencia Juvenil Cochala, que ha dicho que tiene hangares con armas y que está coordinando acciones con militares de Bolivia, que está coordinando acciones directas con autoridades de Bolivia, como el ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic. Entonces, sin duda, se retrotraen estos valores para derrotar a los gobiernos progresistas, a Evo Morales, a Lula, a todos los personajes que tú mencionabas, porque les es incómodo esta gestión autosuficiente, esta gestión autónoma de nuestra libertad, de nuestra dignidad nacional, ¿no? Ellos están acostumbrados a tener a Latinoamérica como su patio trasero, entonces es por eso también estas disputas políticas que se dan en el plano latinoamericano. Si esa estrategia regional fuera una película, haciendo un símil, necesitaríamos un productor y un director. ¿Tiene esta estrategia regional un productor y un director? Sin duda. Creo que, como te dije, Estados Unidos está detrás de todo, pero también tienes pequeños personajes regionales, ¿no? Tienes al titiritero y tienes los títeres. En Bolivia, por ejemplo, el señor Eric Foronda, que ha sido funcionario de la Embajada Norteamericana por más de 25 años, se gestó el golpe de Estado en Bolivia y asumió las funciones de secretario personal de Yanine Áñez, la presidenta golpista. Recientemente, Eric Foronda fue nombrado embajador ante la OEA en Estados Unidos. Tienes a personajes como Arturo Murillo Prijic, tienes a personajes como Luis Fernando Camacho, tienes a personajes como Manfred Reyes Villa, que antes del golpe estaba prófugo de la justicia boliviana en Estados Unidos. Tienes también a otro prófugo de la justicia boliviana, como es Carlos Sánchez Berzaín, que desde Estados Unidos y desde la NET estaba gestando con el servicio activo y pasivo de los policías y los militares esta suerte de golpe de Estado en Bolivia. Entonces, sin duda, se han articulado redes desde el 2008, me animaría a decir yo, 2008, donde Bolivia
aconteció lo que se denominó el golpe cívico prefectural y lo que se denominó la media luna, conflictos irresueltos entre esa casta acostumbrada al ejercicio del poder versus el bloque nacional popular, que no se terminó de resolver el 2016 y que por supuesto continúa el 2019. Sin duda tenemos una película, una tramoya, más allá que con productores, me animaría a decir con títeres y titiriteros. Lenín Moreno, entonces, que vino a ser un tapado durante años de esa productora. Lenin Moreno traicionó hasta su propio nombre, ¿no? Qué diferente al Lenin soviético, al Lenin ruso, que gestó esa gran obra, ese gran proceso revolucionario allá en los bolcheviques, en Rusia, en la Rusia zarista. No tengo ninguna otra opinión que decir de Lenin más que, como ya lo han dicho muchos compañeros ecuatorianos, tuve la suerte, la oportunidad de estar allá en Ecuador, en Quito específicamente. Es un traidor, traicionó a la Revolución Ciudadana, a ese proceso progresista ecuatoriano que estaba gestando grandes cambios importantísimos a nivel superestructural y estructural. Mira, un cambio que me pareció increíble fue el hecho de que en el servicio militar ecuatoriano se respete la trenza de los indígenas ecuatorianos, no se les cortaba la trenza, ¿no? Imagínate el mensaje tan potente, cultural, que le dábamos al mundo. El servicio militar a partir también del respeto a los valores y las creencias, los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Su constitución, que yo la tengo un ejemplar en físico, me lo regaló precisamente Gabriela Rivadeneira, la constitución ecuatoriana con grandes paradigmas civilizatorios, la concepción de la plurinacionalidad, la concepción de la Pachamama como sujeto de derechos. Tienes innumerables paradigmas que se estaban construyendo y que Lenín Moreno entró a tumbarlos, ¿no? Lenín Moreno se constituyó en el traidor a su nombre, el traidor a su proceso político, el traidor a sus compañeros, y pues tienes un Ecuador que está en las ruinas a partir de el ascenso de Lenín Moreno y la persecución política, la proscripción a diferentes líderes. Sin duda apena mucho a toda la patria grande lo que acontece en Ecuador. Así como en Ecuador hubo fallecidos en las protestas de octubre del 2019, parece que el gobierno de Áñez se ha excedido aún más en este sentido. ¿Hay persecución étnica? ¿Hay desaparecidos? ¿Hay muertes en Bolivia por persecución? Sin duda. Antes de que se geste el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre del año pasado, se armaron a grupos civiles financiados, organizados y armados por estos bloques, el bloque juvenil cruceñista y la resistencia juvenil Cochala, que persiguieron étnicamente a personas afines al movimiento al socialismo, quemaron casas de campaña del movimiento al socialismo, quemaron a los tribunales electorales departamentales, amenazaron, hostigaron, amedrentaron a familiares de autoridades electas para que renuncien a sus cargos. Es más, no respetaron ni siquiera la institucionalidad o el cargo de autoridades electas. Tenemos el caso de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, que fue vejada en su dignidad como mujer, le cortaron el cabello, le pintaron, le bañaron de pintura blanca, la golpearon, la torturaron y le hicieron una procesión ignominiosa por Cochabamba, ¿no? Entonces ya se gestaba esta suerte de racismo exacerbado simplemente por ser simpatizante del movimiento al socialismo. Las casas de los hermanos, los familiares de Evo Morales fueron quemadas. Es por eso que también Evo Morales dio un paso al costado, porque si no se gestaba un verdadero proceso de guerra civil en Bolivia. Entonces, habiendo sopesado eso, siguen vigentes la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Tenemos las masacres, no lo dice el movimiento al socialismo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes entran a Google, revisan y ahí van a encontrar la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, la masacre de Montero, están registradas actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cómo Yanine Áñez se ha posicionado en una sede de gobierno, La Paz, en la que estaban helicópteros militares sobrevolando nuestra ciudad, tanques de guerra, soldados armados con armamento bélico,
tanquetas y tanques militares circulando por las calles, se ha censurado a periodistas, se ha perseguido y encarcelado a gente afín al movimiento al socialismo, se está amenazando desde los aparatos burocráticos hacia los ciudadanos por el único hecho de estar en contra de este régimen, de denunciar las violaciones, la última masacre en Caracara, que es un botadero municipal de la ciudad de Cochabamba. Entonces, sin duda se está utilizando en lo que se denomina en la teoría política el Estado policial, ¿no? Es la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado y pues sin duda estamos viviendo todo eso, una violación sistemática de los derechos humanos. El MAS parte como favorito en todas las encuestas que se conocen a las elecciones en Bolivia. ¿Se retrasarán las elecciones? Ay, mira, Manel, desde el año pasado vengo diciendo que la intencionalidad política del régimen de facto es prorrogarse en el poder, que no han entrado para estar unos cuantos meses, no han hecho todo lo que han hecho para estar unos cuantos meses en el poder y que no les interesa para nada las elecciones. Y para prorrogarse en el poder van a utilizar la pandemia, pero también van a utilizar al ejército y a la policía como lo están haciendo, van a utilizar inventarse autoatentados como lo están haciendo, calificando a los militantes del movimiento al socialismo de terroristas, salvajes, sediciosos, persecución política, persecución judicial. Se está intentando proscribir al movimiento al socialismo. Mira, Manel, imagínate que el 50% de la población boliviana se le estaría impidiendo el derecho, el ejercicio de la participación política. El movimiento al socialismo actualmente representa más de la mitad del electorado boliviano. Si a ese electorado boliviano, a ese 50% de nuestra población boliviana, se le quita el derecho a la participación política, a la representación política, un derecho humano fundamental, imagínate la convulsión social que se va a gestar. No creo que el régimen de facto se anime a tanto, además sopesando también la pandemia. Pero sin duda se han buscado los mecanismos penales y los mecanismos en el orden de la ley del régimen electoral para inhabilitar al candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora. A través de pronunciamientos del movimiento al socialismo ya se ha denunciado esta situación. Se ha pronunciado el movimiento al socialismo tanto a nivel nacional e internacional el 30 de junio, denunciando que se estaba persiguiendo penalmente a Luis Arce. Se ha denunciado en un nuevo comunicado el 18 de julio que nuevamente se estaría tratando de proscribir al movimiento al socialismo y de proscribir a Luis Arce Catacora. Entonces, estamos viviendo esto y esperemos que no pase a mayores, pero yo todavía creo que se tiene que realizar un proceso, si se quiere, de revolución total en Bolivia, puesto que hemos creído hasta este momento en las instituciones, entre comillas, las instituciones democráticas que han quedado en el país, y estas instituciones no han estado a la altura del momento histórico, no han respondido a cabalidad. El Tribunal Supremo Electoral es la prueba, ¿no? Suspendiendo nuevamente las elecciones, ahora para el 18 de octubre. En el Ecuador, al hilo de la respuesta que usted estaba dando, esta semana se falló la apelación en contra en el caso Sobornos, en contra de Rafael Correa y otros 18 procesados. Evidentemente la apelación no dio la razón a Rafael Correa, eso era también ya un guión que lo sabíamos perfectamente. Se eliminó Compromiso Social por el Comité Nacional Electoral, se eliminó la posibilidad de participar como candidato a vicepresidente a Rafael Correa, es decir, no se le elimina, pero se le exige que pise físicamente, esté en territorio de Ecuador, evidentemente no va a ir porque no hay unas garantías jurídicas que lo defiendan allí, y por lo tanto pues le queda muy poco, excepto la fuerza de la Revolución Ciudadana y la gente a la Revolución Ciudadana. Casi que es la misma pregunta que le hacía anteriormente. ¿Usted cree que irán más allá, tanto en Bolivia como en Ecuador, entonces? Sí, yo creo que en algún momento esta utilización abusiva del ejército, de la policía, de las instituciones, entre comillas, judiciales, de estos aparatos de la democracia liberal burguesa, no van a poder ser suficientes para contener a todo el bloque nacional popular que sin duda, sopesando el hambre, sopesando la pésima administración económica, sopesando la pésima administración sanitaria, va a salir a las calles, ¿no? Y va a tener que reclamar lo que por derecho le corresponde, que es pues buenas condiciones de vida, más que todo, ¿no?
En Bolivia, el ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic ha dicho, nosotros estamos preparados con gases lacrimógenos para reprimir a todos estos violentos y por reprimirlos por 6 meses en caso de que quisieran gestar algún tipo de revuelta, dijo. ¿No? Entonces creo que este señor es tan torpe que lo dice públicamente, el ministro de Gobierno de Bolivia. En Ecuador, creo que el régimen de Lenin Moreno piensa lo mismo, pero no lo dice, ¿no? Porque actúan bajo un mismo libreto. Entonces, si se gestara algún proceso fuerte de revolución así en las calles, como se estaba gestando en Chile, por ejemplo, sin duda estos regímenes no dubitarían en salir a las calles a reprimir a la gente, ¿no? Y ahí los ojos de la prensa internacional, de las plataformas internacionales, de los organismos de derechos humanos tienen que estar puestos y nosotros tenemos que posicionarlos sobre Chile, sobre Ecuador, sobre Bolivia, ya que estos regímenes se caracterizan por eso, ¿no? Por ser totalitarios y por no tener contemplación con el bloque nacional popular. No, por supuesto que los reprimirían, por supuesto que utilizarían a los militares, a los policías y como ya lo han hecho, pero de forma más brutal, ¿no? Sí, en Ecuador también lo dicen. El ministro de Defensa también hizo declaraciones muy parecidas al estilo de las que usted comentaba en Bolivia. Y además creo que en los dos países prácticamente se autorizaba el uso de la fuerza de una manera desproporcionada y además luego se premió. Continuamos. Si la Revolución Ciudadana ganara en Ecuador, bajo el formato que puedan presentarse, el MAS en Bolivia, con Alberto Fernández ya en Argentina y Manuel Andrés López Obrador en México, ¿puede ser un fin de ciclo neoliberal? El neoliberalismo, al igual que el capitalismo, ha tenido la virtud, entre comillas, de regenerarse con cada crisis. Los procesos progresistas, los procesos revolucionarios latinoamericanos no han tenido esa misma virtud. Sí han sido faros de esperanza, faros de rebeldía, como Cuba, por ejemplo, como Venezuela en su momento, pero han tenido muy poca autocrítica. Creo que a partir del sentido autocrítico, a partir del sentido de analizar nuestras fuerzas políticas, nuestros sujetos históricos y políticos que no son inmutables en el tiempo, por ejemplo, en Bolivia, el sujeto histórico indígena, originario y campesino encabezó el movimiento al socialismo, pero después de 15 años ese sujeto histórico no es el mismo, pues, ¿no? Tiene nuevas necesidades económicas, nuevas aspiraciones, ha ascendido social y económicamente, tiene otros requerimientos. Si nosotros y los procesos progresistas sabemos leer esas nuevas necesidades de nuestras bases, sin duda podemos gestar una nueva oleada, lo que explicaba Álvaro García Linera en alguna conferencia, ¿no? Las revoluciones siempre se dan por oleadas. Qué aburrido sería el mundo si nosotros estuviéramos todo el tiempo arriba. El neoliberalismo y el capitalismo por eso ha perdido legitimidad en todo el mundo, porque ha estado por mucho tiempo arriba y estando arriba lo ha hecho pésimo, lo ha hecho mal, ha ampliado las brechas entre los muy ricos y los muy pobres. En Latinoamérica creo que tenemos que volver a repensar un sistema de integración regional, político, económico, como en su momento fue el proyecto del Banco del Sur, con la moneda común que teníamos que iba a ser el sucre y que por supuesto Brasil se hizo a un lado y prefirió articularse mejor con los BRICS que articularse con el continente, pero tenemos que empezar a repensar en clave de integración regional. Sin duda, si pasara este escenario que tú planteas, pues tendríamos una nueva suerte, una nueva oleada progresista. En esa nueva oleada progresista tenemos que hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho en la anterior. Ese sería el desafío. Una pregunta por hacer una extrapolación de algo que pasa en Europa o en España, que quizás es donde yo más conozco, ¿no? Y es una pregunta que me la hago a partir de lo que hemos comentado usted y yo antes en la espera, de que, bueno, pues en Ecuador ahora hay que hacer una unión de plataformas, de partidos, de lo llamado Unión por la Esperanza. Y usted comentaba casi como que pues el MAS no tuvo que hacer esto, sí, sin embargo, es decir, buscar a plataformas de trabajadores, de mujeres y todo eso. Pero la pregunta en concreto es, ¿la izquierda es enemiga de la izquierda? La izquierda es una denominación tan amplia que hay centroizquierda, izquierda radical, izquierda más hacia la izquierda, eh, como en su momento también el movimiento al socialismo y ser masista fue una denominación tan amplia, ¿no? Que no se sabe en realidad qué es. Es una masa amorfa tan grande que cabe
que caben todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? En principio, identificar al sujeto histórico y político. Después, empezar a generar liderazgos y nuevos liderazgos y regeneración de nuestros liderazgos, porque evidentemente que no nacen cada 10 años un Lula da Silva, un Evo Morales, un Rafael Correa, pero tenemos que empezar a repensar en situaciones de crisis. Creo que la izquierda como tal siempre se ha pensado en situaciones de oposición o en situaciones de éxito siendo gobierno. Nunca se ha repensado en situaciones de crisis como las que estamos viviendo, porque hemos sido muy respetuosos de esa democracia liberal burguesa. El vicepresidente Álvaro García Linera, cuando pasaban todos estos actos violentos en Bolivia, sacaba la Biblia y leía pasajes de la Biblia, en vez de sacar el Código Penal, en vez de sacar la Constitución Política del Estado y caerles con todo el peso de la ley a esos verdaderos grupos violentos, terroristas y fascistas, ¿no? Creo que hemos respetado mucho los límites democráticos y tenemos que volver a repensar las revoluciones en democracia y las democracias en revoluciones. No tenemos por qué aceptar los lineamientos de la democracia liberal burguesa. En todo caso, tenemos que deconstruirlos y generar nuevos lineamientos que sean mucho más democráticos, mucho más horizontales, donde caban plataformas ciudadanas, donde caban, por supuesto, colectividades de orden mucho más horizontal. Creo que la política como tal, querido Manel, está sufriendo una suerte de deslegitimación desde la sociedad civil. Esta diferencia que hacía Gramsci, la sociedad civil versus la sociedad política. La sociedad política está totalmente desprestigiada. Entonces, la sociedad política no nos está dando respuestas. Entonces, las respuestas tienen que empezar a surgir, y la pandemia así lo está demostrando, desde la sociedad civil. La sociedad civil aglutinada en diferentes asociaciones, gremios, colectividades, tiene que empezar a gestar nuevas soluciones que, por supuesto, después pasen por el ámbito formal de los requisitos que nos pone los órganos electorales. Por ejemplo, el movimiento al socialismo ha sido creado por 3 organizaciones matrices. La Organización de Trabajadores, Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia y los Interculturales. 3 organizaciones campesinas, estrictamente campesinas, que dijeron: paramos con que los partidos tradicionales, los partidos políticos vengan y nos dividan. Nosotros vamos a hacer un lado a ese sistema de partidos tradicional, neoliberal, y nos vamos a aglutinar en lo que se denominó Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, IPCP. Después se prestaron la sigla, que es MAS, por eso es MAS IPCP, para participar en las elecciones. Es decir, el último paso fue el formalismo, pero el paso principal y el paso primigenio es precisamente aglutinar ese gran tejido social. Creo que no estamos pensando en eso, ¿no? Entonces hay que volver a plantearse eso más en sociedades estrictamente campesinas, con valores culturales tan fuertes como la peruana, la ecuatoriana, la boliviana, ya que, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil han erradicado y eliminado en las dictaduras militares a su población indígena, ¿no? Y con ello a sus valores culturales indígenas y comunitarios. Entonces, tenemos eso. Y en Europa creo que pasa lo mismo, ¿no? Se tiene que repensar la política desde la sociedad civil de forma preponderante por sobre la sociedad política. ¿Qué organismos pueden auditar en los procesos electorales que se van a dar tanto en Ecuador como en Bolivia? Porque lo de la OEA es imposible, son juez y parte. Sí, la OEA ha sido históricamente el Ministerio de Colonias de Estados Unidos en Latinoamérica. Ha gestado el golpe de Estado en Bolivia con ese informe preliminar que ha incendiado todavía más la tensión que teníamos en Bolivia. La OEA no tiene la más mínima legitimidad popular en Latinoamérica, ni en Ecuador, ni en Bolivia. Tiene un posicionamiento político, y eso hay que decirlo. Mucha gente piensa que la OEA es imparcial. La OEA en ningún momento es imparcial. Tiene una posición política que abiertamente la dice, vinculado a los intereses del norte. Por ende, creo que la Unión Europea puede que tenga cierta credibilidad, aunque también ha sido bastante tibio en sus declaraciones.
no tenemos organismos, creo que los organismos parlamentarios serían interesantes, el Parlamento Europeo o los organismos supraestatales también de orden latinoamericano. En un mundo multipolar, además, tenemos que tener presencia de los otros polos de poder, no estrictamente occidentales, sino también orientales, ¿no? Tienes ahí a Rusia, tienes ahí a la India, tienes a la China. Sería interesante tener esa suerte de participación, pero sin duda, como tú dices, la OEA no tiene la más mínima credibilidad en nuestro continente, así que pues nos toca creer nuevamente en las instituciones, pero también tener un proceso de control social desde nuestras propias organizaciones mayoritarias del Bloque Nacional Popular. Es decir, todos nuestros militantes, toda nuestra gente tiene que estar en cada mesa electoral, regulando el proceso, viendo que no se cometan irregularidades. En eso tenemos que organizarnos fundamentalmente, ¿no? El control social tiene que ser minucioso, control social desde este Bloque Nacional Popular, para que se garantice la legalidad y legitimidad de estas elecciones. Nos quedan tres preguntas breves para ajustarnos al tiempo que le hemos comprometido, encima que ya le hemos hecho esperar, pero bueno, por lo menos para mí ha sido muy interesante porque hemos pedido tener una tertulia previa que me ha gustado mucho que se produjera. La pregunta es, una vez que se ganan unas elecciones, vamos a suponer que en Bolivia o en Ecuador gana la Revolución Ciudadana o gana el MAS, como dice Rafael Correa, con memoria pero sin odio. ¿Cómo se produce la limpieza, por llamarlo así, aunque no me gusta mucho el término, pero no se me ocurre ahora otro, de todos esos funcionarios serviles corruptos que han estado trabajando al servicio de la corrupción? Véase jueces, véase fiscales, véase contralores. ¿Cómo se produce esa limpieza? Es una pregunta bastante complicada. Mira, si en Bolivia todo el aparato burocrático hubiera estado comprometido con el movimiento al socialismo, este aparato burocrático, apenas se gestó el golpe de Estado, hubiera parado y se hubiera ido a sus casas y el gobierno no hubiera durado ni una semana, ¿no? Pero lamentablemente en todo lado hay gente que no se ha comprometido y esto parte también de la formación política nula de nuestros procesos. Si bien era muy importante el ámbito del manejo burocrático, este manejo burocrático tenía que darse también desde la generación de una conciencia social y una conciencia política. Es por eso que no es estrictamente bueno un técnico tecnócrata, simplemente técnico, que no tenga conciencia política, ni tampoco un político, estrictamente político, que realice funciones técnicas. Tenemos que tener ese tip que nos dio Evo Morales de ser intelectuales y profesionales comprometidos, es decir, ser técnico y hacer muy bien tu trabajo, pero también tener una formación política a la altura del momento histórico. En ese marco, yo creo que no vamos a tener tiempo para hacer purgas, por así llamarlo. Yo creo que el movimiento al socialismo, apenas entre al gobierno, va a tener que sopesar la gran tarea de regenerar la economía. La economía que la han destrozado en 8 meses la tenemos que volver a articular, volver a regenerar para que no sufra el pueblo boliviano. El primer trabajo va a ser la economía. Posteriormente va a ser la economía y la salud, ¿no? A la par. Por supuesto que la pandemia nos va a dejar también muchísima crisis del sistema sanitario. Entonces, si las tareas van a ser tan monumentales, la salud y la economía, no vamos a tener tiempo para realizar esta purga, ¿no? Que sin duda tiene que surgir a partir de la deconstrucción de ese pensamiento y sacar ese chip mental, lo que se denomina descolonización, también otros lo denominan decolonialidad, hay ese debate, pero tenemos que empezar también a gestar eso, ¿no? Penúltima pregunta. Cuando hablábamos al principio de la entrevista sobre quién podía ser el director de esta película Estrategia Regional, ¿va a dar lo mismo si Trump vuelve a ganar las elecciones que si las gana Sanders? Estados Unidos tiene unas políticas estatales hacia Latinoamérica, hacia el mundo como tal. Es más, está en crisis el sistema democrático, entre comillas, norteamericano. Las últimas protestas, No Justice, No Peace, de Estados Unidos, por esto que te hablaba de George Floyd, han demostrado que hay 3 grandes crisis en Estados Unidos.
la crisis de credibilidad judicial, la crisis de credibilidad en el sistema político y la crisis económica. Todo lo que ha prometido Trump que iba a regenerar la economía y no se ha dado. Es por eso que existe un gran malestar en Estados Unidos como tal. Creo que Estados Unidos está en las puertas de una revolución que trate de deconstruir ese sistema, falso sistema democrático, ese falso sistema bipartidista únicamente, en el cual se han presentado como el American Way of Life, se han presentado como el mundo ideal y no lo son. Son diferentes las políticas de los demócratas y de los republicanos, pero por ejemplo, para que te des para que la gente se dé una muestra también de lo que ha pasado, Trump no ha sido tan asfixiante con Latinoamérica que Obama, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen políticas de Estado así fuertes, son la geopolítica de dominación imperial. Brzezinski lo estudia muy bien, es interesante leerlo. Chomsky también lo estudia muy, muy bien y critica desde adentro todo lo que es Estados Unidos. Slavoj Zizek también me gusta mucho escucharlo, leerlo, pero sin duda no tenemos que depender como latinoamericanos de las políticas internas de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos piensa que Latinoamérica depende de ellos. La última es la que me ha venido a razón de una de sus explicaciones. El candidato del MAS, decía usted que bueno, intentan deslegitimarlo, quitarlo de la carrera electoral por el tema de las declaraciones que hizo sobre un sondeo electoral, que sería un absurdo. Y luego porque le buscan una causa penal también por el tema de un software, creo que era. ¿Les da tiempo para abrir alguna de estas causas o ya va a ser definitivamente candidato, salvo más mañas tramposas? Precisamente por eso suspenden las elecciones y ponen un plazo posterior, ¿no? Las elecciones tenían que ser, ya hemos venido 2 veces suspendiéndolas, últimamente tenían que ser en septiembre, 24 de septiembre, no van a ser, van a ser ahora en octubre, 18 de octubre, entonces están haciendo tiempo para que estas causas, al menos la causa penal, avance en la vía estrictamente judicial. Esta causa que se le está siguiendo y que el movimiento al socialismo la denunció el 30 de junio, de que se le estaría tratando de proscribir, persiguiendo judicialmente a Luis Arce Catacora, esperemos que no llegue a mayores, pero el régimen está haciendo tiempo para que esa causa en la vía penal prospere. Por otro lado, no tiene el más mínimo sustento en la ley del régimen electoral, artículos 135, 136. Este proceso que se le por supuesta difusión de encuestas al candidato Luis Arce Catacora, puesto que él únicamente respondió en una entrevista en fecha 14 de julio. Y el calendario electoral recién se reinicia a partir del 24 de julio. Recién se reiniciaba a partir del 24 de julio con las elecciones en septiembre. Ahora van a ser el 18 de octubre, así que va a haber todavía una nueva modificación del calendario electoral. Si es que también el Tribunal Supremo Electoral que ha mandado ya el proyecto de ley para que las elecciones sean el 18 de octubre. Entonces, tenemos que estar atentos y el MAS y las organizaciones sociales están en estado de emergencia para que precisamente no acontezca lo que tú dices, ¿no? De que por la vía judicial penal se lo trate de inhabilitar a Luis Arce. Sin duda corre riesgo. Pues qué bueno sentarse a las 6 de la tarde los sábados para aprender un poquito de personas con tanto conocimiento como usted, por la vivencia y por lo intelectual, por los conocimientos que tiene. Muchísimas gracias, Gabriel Villalba, Gabo Villalba, por compartir estos minutos con Piel Roja. Estamos a la disposición del pueblo ecuatoriano. Nosotros combatimos el neoliberalismo, como ya dijimos desde el principio, y estamos a la orden para lo que haga falta. Muchísimas gracias y ojalá que podamos compartir otros minutos. Muchísimas gracias a ti, Manel. El gusto ha sido todo mío compartir contigo en la charla previa que estamos esperando también la transmisión, por supuesto también en la transmisión. Felicitar a Piel Roja, felicitar a Estado.net, felicitar a toda la gente, la colectividad de bolivianos en el exterior, en Europa, que han hecho posible esto. Un saludo especial a Nardi Suxo, una gran amiga que está ahí coordinando con ustedes también. Saludar a todos los bolivianos afuera del país. Seguimos en pie de lucha, desde donde estamos los bolivianos estamos aportando.
yo lo estoy haciendo desde La Paz, Bolivia, muchos otros compañeros lo están haciendo desde Argentina, desde Europa, desde otros lugares. Pues estamos en pie de lucha para volver a retomar Bolivia a través de un gobierno legítimo, popular, democrático y que piense en las grandes mayorías, ¿no? Estamos en eso y pues el placer ha sido todo mío, Manel, un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues queridos amigos, esta es la última emisión antes del verano de Piel Roja en su versión de sábado. Vamos a hacer unos sábados de descanso, pero sí es verdad, desde el estado.net vamos a estar atentos a todo lo que suceda en Latinoamérica y especialmente pues en estos dos países por la inmediatez de las elecciones de Bolivia y por lo que tiene que pasar en el mes de septiembre con las inscripciones en el Ecuador de las candidaturas políticas. Si tenemos que dar cobertura a todas estas noticias, desde luego del estado.net lo seguiremos haciendo con regularidad, y si tenemos que hacer alguna emisión especial de Piel Roja, la haremos, pero probablemente no será en el sábado en la tarde, la anunciaríamos con suficientemente tiempo. Invitarles también a que me escriban en el WhatsApp, que se les ha enviado un enlace, si tienen alguna cosa que contarnos, alguna invitación, algún evento para acompañarles o para dar cobertura. Estamos siempre a la orden. Sabemos que tanto en Bolivia como en Ecuador no hay facilidad para que haya comunicación de lo que sucede, y por lo tanto tenemos la intención de ser un pequeño altavoz de ustedes desde aquí, desde Barcelona. Se nos ha intentado cortar la voz en muchas ocasiones, sobre todo por el gobierno de Lenín Moreno, pero no nos las van a acabar de cortar nunca y siempre volveremos a salir a la luz. Así que, compañeros, cuídense, sobre todo de la pandemia. La cosa aquí en España vuelve a estar terrible. Más de 1000 contagios diarios llevamos reportando en los 3 últimos días y amenazan con venir días peores. Sabemos que la cosa allá en sus países está también muy fea. Cuídense, por favor, la salud es lo primero y venceremos. Volveremos a tener unos países dignos con políticos dignos. Muchísimas gracias. Feliz verano a todos.